Bien, hermanos, seguimos entonces con nuestro mensaje, la predicación de este domingo, y con esto damos inicio también a una serie nueva de predicaciones. Ustedes saben que cada mes tenemos un plan de predicaciones y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es servir según las enseñanzas que Jesús nos dejó. Él es el siervo de los siervos. Jesús es el que nos enseña todo, es el gran maestro y es un maestro excelente en cuanto a lo que es servicio. Y nosotros, sus seguidores, pues tenemos que seguir sus huellas, sus pisadas. Y Él nos dejó mucha enseñanza en cuanto a lo que es el servicio. Bueno, ustedes saben que nosotros hoy en la actualidad estamos en un mundo muy exigente. ¿Se han dado cuenta? Hoy en este tiempo estamos como presionados por muchas cosas. Ya no es como los tiempos de antes, de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos. Hoy estamos en otro mundo. El mundo va cambiando. Y saben que hoy en día estamos tan presionados, o yo diría tan exigidos, sobre todo por la tecnología, donde tenemos que estarnos actualizando de alguna manera en las cosas o en los avances tecnológicos. Miren, por eso que también, al menos en nuestro medio, miren, lo que pasa, ¿no?, con nuestros estudiantes, nuestros hijos, están siendo más presionados o exigidos en cuanto a los estudios. Por nada está bien, así tiene que ser. Es bueno todo esto, ¿no? Para que nuestros hijos se preparen y tienen que estar capacitados. Mire, yo me acuerdo que en un tiempo bien atrás, en el tiempo de mis papás, abuelos, creo que era suficiente entrar a un primer grado, saber leer y escribir, y estaba hecho. Ya podía tener cualquier cargo, lo que sea. Después fue avanzando hasta la primaria. El que llegaba hasta sexto grado, híjole, era lo máximo, ¿sí? Y en mi tiempo ya cambió, era bachiller. El que lograba acabar sexto curso, híjole, era también lo máximo. Pero después era ahora una carrera superior. Entonces el que llegaba a eso, también. Pero ahora ya no es suficiente. ¿Sí se dan cuenta, no? Maestrías, no solo una, tiene que tener 2, 3, entonces sí está preparado. ¿Se dan cuenta las exigencias que nosotros tenemos ahora? Bien por ese lado, así tiene que ser. Pero por otro lado, o sea, en los lugares de trabajo, las empresas, sí, también, claro, exigen, ya no reciben a cualquier persona no preparada, no capacitada. Entonces, solo miden a través de sus estudios, de sus experiencias, y miren, ¿se da cuenta al nivel que hemos llegado en nuestro tiempo? ¿Cuánto hemos avanzado en lo que es tecnología, en preparación? Entonces, digo, está bien, así tiene que ser. Ahora, pero si dejamos por un momento esta situación de nuestro medio, de nuestro entorno, y nos pasamos al lado espiritual, ¿qué con el reino de Dios, con la iglesia? ¿Acaso no va a la par, si podemos decirlo así? Si hablamos de grandes empresas en este mundo con personal capacitado, yo digo, ¿qué de la iglesia? Si yo pongo entre comillas que la iglesia es la gran empresa de Dios, yo lo puedo ver así. Es que el reino de Dios, la iglesia, tiene que superar a cualquier cosa de este mundo, porque la Biblia nos dice que en la iglesia está la plenitud de todas las cosas. Entonces, la iglesia tiene que estar sobre todas las cosas. Si bien es cierto, el mundo avanza con su tecnología, la iglesia tiene que salir más adelante. Y nosotros somos la iglesia. Que nosotros podamos ser esa sal y la luz que dijo el Señor, en medio de todo esto, en medio de todo el avance. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los empleados de esa empresa de Dios? Nosotros, los cristianos. Y con esto quiero decir, estamos capacitados, estamos mejor capacitados que el resto de la humanidad para enfrentar a todos los retos y desafíos que el Señor nos da a través de su iglesia. Usted como cristiano se está capacitando para enfrentar a todos los retos que Dios nos da, o solamente se está capacitando para la otra. Está bien, pero para mí sigue siendo lo más importante estos retos, desafíos que Dios nos da. Entonces, ¿quiénes son esos empleados o siervos de ese reino? ¿Quiénes están enteramente equipados, capacitados para hacer, como dice la palabra, toda buena obra? ¿Cómo está usted
como siervo de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero enfocarme en una enseñanza que el Señor Jesús dejó en cuanto a todo esto que estoy mencionando, y sin olvidarnos que la iglesia de Cristo ya tiene como 2000 años. Ha atravesado toda esta historia, todo este tramo de lo que es la historia, y cómo ha ido superando y cómo ha ido avanzando, y llegamos ahora al siglo XXI y tenemos ahí la iglesia vigente. Pero ¿cómo está la iglesia? Bien, entonces vamos por un momento a Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 hasta el 30. Siervos equipados. Vamos a ver qué nos dice el texto. Mateo 25, 14 al 30. Un poquito largo, pero lo vamos a leer. Ahora que tengan, ojalá, todos sus Biblias, ¿sí? Que tengan abierto en este texto. Mateo 25, 14 al 30. Dice lo siguiente: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000, a otros solo 1,000, y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y al que tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, un texto que nos hace, creo que reflexionar mucho, quizás si lo conoce, mucho se ha hablado de este texto en cuanto, según la Reina Valera se lo conoce como la parábola de los talentos. En la NBI nos muestra como monedas de oro. Y en la Reina Valera nos dice, ya no son 5,000 monedas, ya dice 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Eso es lo que nos muestra la versión Reina Valera. Ahora, hermanos, reflexionando este texto, yo puedo encontrar por lo menos 3 cosas, ¿sí? Y lo he mencionado como las 3 eres del siervo. Porque todas van a empezar con eres. 3 cosas que puedo ver aquí en esta enseñanza de Jesús en cuanto a nosotros como siervos. Miren, pero aquí hay una cosa. Yo pregunto, ¿usted está equipado? ¿Usted está entrenado? Hago esta pregunta para que vaya reflexionando a lo que viene ahora. Porque en verdad, miren, vamos a empezar viendo en estos primeros versículos, vamos a ver los recursos del siervo. Nos dice la parábola, sí, es una parábola que Jesús está contando. Dice que un hombre que emprendió el viaje, y el mismo Señor Jesús estaba contando esta parábola, esta enseñanza en cuanto al servicio.
Un hombre que emprendió un viaje. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este hombre que emprendió ese viaje? Es Jesús mismo. Es Jesús que emprendió ese viaje. Sabemos que Él ascendió a los cielos y que un día va a regresar. En la parábola entendemos que es Jesús, este hombre que emprendió el viaje. Dice que Él llamó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Somos nosotros, los cristianos. ¿Sí? Ellos, los siervos somos nosotros. Dice, les encargó sus bienes. ¿Qué bienes? Si bien es cierto, ahí les dio talentos o monedas de oro, pero ¿qué nos ha dado a nosotros? ¿Qué nos dejó encargando a nosotros? Ya vamos a ver, no es solamente talentos o monedas de oro, para mí es muchísimo más. El Señor nos deja encargando y según, con proporciones, a unos más, a otros menos, a otros menos, bueno, pero el Señor a todos nos ha dejado algo, ¿sí? Ahora, según esto, tenemos que empezar comprendiendo que todo le pertenece a Dios. Ya hemos dicho esto, sabemos muy claramente que todo le pertenece a Dios. La Biblia nos confirma una y otra vez, por ejemplo, Colosenses 1:16 nos dice, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Es Jesús. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Sabemos, todo le pertenece al Señor, el que un día dejó, que emprendió ese viaje y dejó encargando. Todo le pertenece a Él, sino que toda esa creación ha dejado en nuestras manos hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto? Ahora, si todo le pertenece a Él, yo quiero ser más específico, que debemos entender que algo nos dejó en especial a nosotros, sus siervos, a los que hemos puesto la fe en Él. ¿Qué nos dejó a nosotros? ¿Cómo nos equipó en primer lugar? ¿Cuál es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para hacer la obra aquí en la tierra hasta que Él venga? ¿Cómo nos equipó? ¿Qué nos dejó? Para mí, las 1,000 monedas o 5,000, 2,000, como sea, o talentos, esto para mí tiene muchísimo valor. ¿Saben qué? Como les decía antes, la Reina Valera dice talentos, la NBI monedas. Bueno, se dice que más o menos una moneda, ¿sí? O un talento, ¿sí? Es 5,000, digamos 1,000 monedas de oro, y se calcula, bueno, alguien ha hecho estos cálculos, más o menos 1,000 y un poquito más. O sea, eso quiere decir que el que recibió 5 talentos o 5,000 monedas es como haber recibido unos 50,000 o 60,000 dólares hoy en día, que sí representa, ¿no? Pero en realidad yo veo mucho más lo que nosotros hemos recibido, porque nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo, que es la presencia de Dios mismo en nosotros, que no tiene valor, es incalculable lo que Dios ha depositado en nosotros. Y miren, nos confirma Efesios 1:13, dice en Él, en Cristo, ¿no? En Él también ustedes, nosotros los siervos, los cristianos, en Él también ustedes cuando oyeron. ¿Qué hemos oído? Nosotros cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Qué es este mensaje de la verdad? Es el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Miren, este versículo a mí me encanta muchísimo porque es tan claro, ¿sí? Y quisiera hacer énfasis, ¿sí? Sobre todo para todo aquel que todavía no ha entendido, no ha comprendido o está dudando de lo que es el evangelio. Mire, en Él también, en Jesús, dice ustedes, cuando oyeron el mensaje, eso quiere decir que todos necesitamos escuchar el mensaje de Jesucristo, que es su evangelio, que es la verdad. Dice ese evangelio que les trajo la salvación. Claro, cuando nosotros entendemos su evangelio, somos salvos, libres de culpa y tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con nuestro Salvador para siempre. Ese es el evangelio que nos trajo Jesús. Y dice, y lo creyeron, entonces fueron marcados, sellados con su Espíritu Santo. Entonces todo aquel que lo ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que tiene esa esperanza de vida eterna, todo aquel que tiene esa esperanza de ver a su Señor cara a cara un día, tiene en su ser el Espíritu Santo de Dios. Entonces todos los cristianos verdaderos, digo esta palabra verdaderos, porque hoy en día muchos se dicen ser cristianos, pero ni han entendido lo que significa el evangelio.
Los cristianos que en verdad tienen a Jesús en su corazón están sellados, marcados, señalados o como dice la Escritura también, bautizados con el Espíritu Santo. Dios ha derramado su Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Él. Y esto es lo que cuenta. Esto es lo que en verdad va a generar un potencial en nosotros. Para mí es lo más importante para un cristiano, que Dios haya dejado su Espíritu Santo. Por eso les decía, esto es más que 5,000 monedas de oro. Dios nos está capacitando, entrenando a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre ustedes? ¿Cuándo? Cuando usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted entendió que era pecador y necesitaba de un Salvador, cuando usted entendió que estaba condenado, separado de Dios y vio la necesidad de tener a Jesús en su corazón, el Señor en ese momento ha derramado su Espíritu Santo. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué aconteció a partir de ese momento? Según este versículo, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué hemos recibido los que ya hemos creído? ¿Qué hemos recibido? Poder. El poder de Dios. Esto para mí otra vez es lo más grandioso, porque con este poder de Dios yo puedo trabajar en su reino, en su gran empresa. Y por eso dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces sí, podemos extender el reino de Dios porque estamos capacitados. Como cantábamos, ¿no? Esta canción un poquito ahí para la juventud, pero vi que todos los adultos también nos conectamos, ¿no? Revolución, sí, lo cantó con todo el ánimo, ¿no? Es que el Señor está haciendo una revolución y lo hizo desde el comienzo, desde los primeros discípulos, revolucionó el mundo entero. Y hoy en día la iglesia tiene que revolucionar a este mundo a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces miren, hasta ahí yo podría decir, ya tenemos más que suficiente. Tenemos el poder de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero miren, hay algo más, que cuando hablamos de los recursos de Dios, Él ha puesto también dones de su Espíritu Santo. Efesios 4:8 nos dice, por eso dice, cuando ascendió a lo alto, cuando el Señor se fue, ¿sí? Es lo que dice la parábola también. Se llevó consigo a los cautivos y ¿qué hizo? Y dio dones. ¿A quiénes? A los hombres. Nosotros hemos recibido su Espíritu Santo y hemos recibido dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, creo que los cristianos estamos, yo diría, totalmente equipados para el servicio en el reino de Dios. No hay excusa hasta aquí. Si usted es creyente, si usted es cristiano, usted está más que capacitado. Usted ya se ha graduado con la mejor maestría de este mundo. Usted sobrepasa todo esto. Usted está graduado y usted está equipado, usted está entrenado porque usted ha recibido todo el poder que viene del Espíritu Santo y a través de los dones del Espíritu Santo que Dios pone en cada creyente. Entonces, hermanos, aquí puedo decir, ¿qué recibió usted del Señor? ¿Qué ha recibido usted del Señor por medio de la fe? ¿Qué ha recibido? Mire, además de que ya está graduado, tiene usted toda la maestría o las maestrías que podamos tener. Usted, como digo, recibió dones, recibió habilidades, recibió talentos. Los veo aquí con salud, gracias a Dios. Tal vez se está quejando con alguna cosa, pero aquí estamos con fortaleza. Usted recibió salud, quizá recibió dinero, quizá uno más que otro, riquezas, no sé. Pero, en verdad, ¿está usando esto para el reino de Dios? Usted lo recibió todo esto, pero ¿en qué lo está invirtiendo? ¿O no será que, como dice la parábola, lo tiene enterrado? ¿Dónde está? ¿Dónde están los recursos que el Señor le ha entregado hasta ahora? ¿Dónde los tiene? ¿Dónde están? ¿Está invirtiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están sus recursos? Para entender un poquito más, para mí es como nuestros hijos, los niños, los adolescentes que están estudiando.
Miren, nosotros los padres nos preocupamos tanto de ellos y les atendemos con todo. Ellos están equipados con todo, no les falta nada. Nos preocupamos que tengan alimentación, nos preocupamos que tengan los uniformes, nos preocupamos que tengan los útiles, nos preocupamos que estén asistiendo puntualmente y todos los días a las clases, nos preocupamos por su salud. ¿Para qué? ¿Para qué nos preocupamos de nuestros hijos? Que estudien y todo. Para que ellos sean mejores. Y nosotros estamos proveyendo. Nosotros como padres tenemos que buscar los medios para sustentar a nuestros hijos. De cualquier manera, ahí nuestros hijos tienen los recursos. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hacen nuestros jóvenes, nuestros hijos con los recursos nuestros? ¿Qué tanto nosotros nos sacrificamos y depositamos en ellos? ¿Están aprovechando? ¿O qué están haciendo nuestros hijos? Un poquito para entender lo que Dios también hizo y está haciendo con nosotros en cuanto a los recursos. Bueno, este sería el primer punto, una primera R, recursos de un siervo. Espero que lo haya entendido hasta aquí. La segunda cosa, podemos ver ahora sí las responsabilidades de un siervo. Y vamos a leer estos versículos del 16 al 19. Vamos a leerlo nuevamente, 16 al 19. Dice, el que había recibido las 5,000, ojo, ¿no? Fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Responsabilidades del siervo. Ahora, yo hacía un pequeño cálculo, digamos que las 5,000 monedas de oro son 50,000, 60,000 o 70,000 dólares. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si usted hoy en día, ahorita, cada uno recibiría 70,000 dólares, ¿qué va a hacer? A ver, piense por un momento. Al salir de este lugar, cada uno de ustedes va a recibir 70,000 dólares. Y ese dinero, pues, es hasta que usted lo va a usar, hasta cuando usted se muera, hasta cuando el Señor venga. Nadie le va a cobrar mientras tanto. ¿Qué va a hacer con 70,000 dólares? ¿Ya pensó? ¿Ya? Ya lo tiene en mente, ¿no? ¿Sí? Lo que va a hacer con 70,000 dólares. Bueno, ahora, no sé cuántos de ustedes pensaron en negociar. A ver, yo quisiera que alce su mano. ¿Cuántos de ustedes son negociantes o trabajan en un negocio? Para ver más o menos cuántos negociantes. ¿Pueden alzar su mano? ¿Cuántos negociantes? No hay una gran mayoría. A ver, ha sido, bueno, más o menos, ¿no? Los que están trabajando en negocios. Los que trabajan en negocios ya saben más o menos lo que es negociar. Seguramente usted ya pensó qué va a hacer con los 70,000 dólares, ¿no? Negocio, enseguida empezó, pensó en negocios, ¿sí? Los demás que no son negociantes tal vez pensaron en ir a dejar al banco intereses, o tal vez otros pensaron, no sé ni qué hacer, mejor le voy a esconder. No sé qué. Bueno, el asunto es que la Biblia nos enseña que el Señor nos da recursos, pero nosotros tenemos que ser responsables con todo esto. Lo primero que vemos aquí es que debemos hacer negocios en las cosas de Dios. Tenemos que ser negociantes en las cosas de Dios. ¿Por qué eso estamos viendo en la parábola? El que recibió 5,000, enseguida se fue a hacer negocios. No esperó 2 veces. Enseguida. Cuando dice el de 2,000, ya no dice enseguida. Parece que el de 5,000 era más diligente. Ahí dice, enseguida fue y negoció. Entonces esto nos está mostrando que nosotros, los siervos de Dios, los cristianos, la iglesia de Cristo, tienen que ser los mejores negociantes en el reino de Dios. Porque hemos recibido todos esos recursos que ya les mencioné en el primer punto. Entonces, aquí me hago la pregunta, ¿cómo es un negociante? ¿Sí? Ahora, pero antes de esto, buscando una corta definición de lo que es negociante, solo me encontré con esto, ¿no?
negociante o negociar es dejar la pereza, dejar de ser vago. Esa es una definición de negociante, ¿sí? Porque el que no se esmera, el que no hace nada, pues no va a funcionar su negocio, ¿sí? Entonces, una definición así corta de negocios es dejar de ser perezoso o vago, ¿sí? Así una definición quizá un poco popular, ¿sí? Pero cuando hablamos de hacer negocios, yo pensé mucho, bueno, miren, yo en primer lugar no tengo esa característica de ser negociante aquí en este mundo, ¿no? Pero parece que me di cuenta que el Señor me movió a otro lado, pero algo estoy negociando con las cosas de Dios, por eso estoy aquí, ¿no? Sí, pero si me llevan a hacer negocios afuera, yo pierdo, yo mejor regalo, yo no sirvo para hacer negocios, ¿no? Bueno, ahora pensaba en cómo hay que hacer negocios, porque aquí estamos viendo, según la parábola, que estos siervos buenos empezaron a enseguida a negociar con las cosas que Dios le dio, con los recursos de Dios. Entonces, unos puntos para ver solamente de un buen negociante es que se movilizan enseguida. Un negociante un día está aquí y otro día pues no sé dónde está, se moviliza a todo lado. Ese es el negocio. Si un negociante solo está estático en un solo lugar, ese no es un buen negociante, ¿sí? Tal vez por eso dije, los que son negociantes saben esto, que hay que movilizarse. Y por eso el Señor, hablando de su reino, nos dijo, por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos por todas las naciones del mundo. En los negocios del Señor no podemos estar en solo lugar. Tenemos que ir por todos los lados, tenemos que movilizarnos para hacer negocios con las cosas de Dios. Cuando yo les decía, queremos hacer misiones por acá, esto para mí es negocios del reino. Y ustedes saben que para hacer negocios en el reino necesitamos capital, necesitamos recursos. Entonces necesitamos movilizarnos. Un negociante no puede trabajar sin un capital. Así es, ¿no? Para los que conocen del negocio. Entonces nosotros tenemos aquí todos los recursos para movilizarnos a donde sea, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Un negociante se moviliza, un negociante también edifica, o sea, piensa a lo grande. De igual manera, nosotros, los siervos de Cristo, tenemos que pensar a lo grande, porque nuestro Dios, el que dejó todos esos recursos, es un Dios demasiado grande, es el Todopoderoso. Entonces tenemos que tener sueños, visiones grandes en cuanto al reino de Dios. A veces queremos empezar en un pueblo una obra y alguien dice, ni vengan por aquí, aquí la gente es dura, nadie les va a hacer caso. No hay que llenarnos de prejuicios, porque la obra es de Dios y nosotros tenemos que invertir en su reino. Entonces hay que edificar, hay que ser diligentes. Ese es un negociante. Enseguida ve por acá oportunidades para negociar, por acá. Un negociante es muy diligente. Un siervo de Dios, con mayor razón, tiene que ser diligente en las cosas de Dios. No se olvide, usted recibió muchos recursos de parte del Señor. Hay que ser fieles, o fidelidad se necesita en un negocio. Aquí es donde puedo poner una cara triste, ¿sí? Hablando de los negocios de este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios, o en la mayoría de negocios no hay fidelidad, no hay honestidad, más bien hay estafa. Se aprovechan del resto de personas, venden a precios irreales o mienten mencionando que ese es un producto bueno cuando en verdad sabe que no sirve para nada. Entonces, estos negociantes de esta manera o de este tipo el Señor no necesita. Esto no podemos hacer en la empresa del Señor. Necesitamos ser fieles, honestos a las cosas de Dios. Con esto quiero decir que tenemos que llevar un evangelio puro, no adulterado, no mintiendo, no engañando a nadie. Tenemos que llevar la verdad y ser honestos y sobre todo ir y hacer negocios del Señor con nuestro propio testimonio, con nuestra vida cambiada, transformada. Porque imagínense, si ahí se para alguien a vender, dice, este es el mejor producto que usted necesita, hablemos de una medicina, cuando él mismo sabe que no sirve, él no va a comprar ese producto, porque él sabe que no le va a ayudar. De igual manera, nosotros tenemos que predicar el evangelio con toda la verdad. A veces andan predicando por ahí cosas
que no tienen sentido, que ni él mismo se cree el que está predicando. Tenemos que ser fieles, responsables aquí en las cosas del Señor y saber por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tengo que ser responsable ante las cosas del Señor? Tiene que haber un propósito claro, el por qué. Para mí, el propósito claro, el por qué hago las cosas, en primer lugar, porque yo he entendido lo que es el Evangelio, lo que significa para mí el Evangelio, lo que significa las cosas del reino. Esto tiene que ser la motivación más grande para que nosotros salgamos y lo invertamos, las cosas que Dios nos ha dado, los recursos que hemos recibido. Miren, porque el que no hace negocios, ¿sí? El que no hace negocios significa que es un desobediente, o significa que es un vago, como dije antes, o que tiene falta de interés, o no tiene amor, no tiene fe. Esa es una muestra para mí de un siervo que no hace negocios con las cosas del Señor que usted recibió. Pues yo preguntaba, ¿qué está haciendo usted con los recursos del Señor? Miren, como ejemplo, aquí está un hermano, ¿no?, que es negociante. Él todos los días se traslada de un lado al otro, por todos los pueblos, anda vendiendo, ¿no?, negociando. Y es interesante, casi muy seguido yo converso y le digo, ¿cómo le fue el día de ayer? Bien. ¿Y a dónde se va mañana? No sé, tal vez acá, no sé. Y cada vez veo cómo va prosperando, ¿no? Buen negociante. Entonces le dije, hermano, falta una cosa. A ver, usted me dice que va por todos los pueblos, que va por muchos lugares, tiene oportunidad de hablar con mucha gente. Así que en un día dije, ya le tengo así un buen tanto de tratados, ¿no? Le dije, tratados, no es donde se muestra el Evangelio. Le dije, tome, cada cliente que usted le compre, entréguele esto y háblele del amor de Dios. Así que ya cogió el hermano, no sé cómo le está yendo, no me ha reportado todavía, ¿no? ¿Sí? Le dije, bien por su negocio, Dios le está bendiciendo, pero le falta el otro negocio, el negocio que es más importante, ¿sí? De predicar el Evangelio. Entonces, espero que esté haciendo las dos cosas al mismo tiempo y que más esté concentrado en el negocio del reino. Y usted puede hacerlo de la misma manera. Bueno, no solo que tenemos que ser los mejores negociantes en el reino de Dios, sino que también nos dice la palabra que tenemos que rendir cuentas. Y esto es lo más complicado, ¿no? Rendir cuentas. Ahora, tenemos un versículo en Santiago 2:17 que nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Bien, yo preguntaría, ¿quién de ustedes tiene fe en Jesús como Señor y Salvador? Quizá todos van a levantar la mano, ¿sí? Todos van a levantar la mano. Pero este texto dice, así también la fe por sí sola, si solo cree en Jesús. Y está bien, eso necesitamos para ser salvos, tener la fe en Jesús. Pero si usted tiene solo la fe en Jesús, bien, como diría Pablo, va a entrar al cielo como con las justas, ¿sí? Así nos dice 1 Corintios. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Eso quiere decir, si usted recibió las cosas de Dios, si no está invirtiendo, ¿sí?, todo lo que usted profesa decir que es, prácticamente no sirve ante el Señor. Está muerto, que no vale para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros decimos que tenemos fe, entonces tenemos que invertir y tenemos que hacer buenas obras, no para salvación, sino para la gloria de nuestro Dios, como cristianos, porque somos llamados a invertir en los recursos que le pertenecen a Dios. Entonces, hay que rendir cuentas. ¿Qué significa rendir cuentas? Si el jefe viene y dice, bien, voy a rendir cuentas, hay que entregar el capital más la ganancia, ¿sí? Ese es un buen negocio, ¿sí? Una contabilidad muy básica, ¿no? En este sentido, entregar ganancia más el capital. En los asuntos del reino de Dios, todo se debe hacer para su gloria. Tenemos que entregar con ganancia. Cuando venga el Señor, tenemos que rendir cuentas ante Él y tenemos que entregar la ganancia. El Señor nos va a pedir cuentas. Un día usted y yo vamos a rendir cuentas ante Dios de todo lo que Él nos ha dado. Usted es bendecido con grandes cosas, gracias a Dios por esto.
Usted es más que bendecido con todos los recursos que ha recibido. Repito, gracias a Dios por esto. Pero un día usted va a tener que rendir cuentas. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está el capital que usted recibió y dónde están las ganancias? Ahora, la responsabilidad, un poquito aquí me meto, aunque ya hablamos de Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, un regalo que Dios nos ha dado, quizá aquí lo aumento en esta parte, es nuestra familia. También somos llamados a ser responsables con nuestra familia. ¿Dónde está su familia hoy en día? ¿Qué está haciendo por su familia? Porque también va a rendir cuentas de su familia. ¿Sabe dónde están sus hijos? ¿Está bien con su esposa, su esposo? Hermanos, hoy en día es una problemática muy grande que está enfrentando no solo nuestra ciudad, el mundo entero. Se está desintegrando, se está perdiendo la familia. Es increíble cuando empezamos a evaluar lo que es familia. Solo un ejemplo, así rápido. Miren, yo ayudo en el CCC con los jóvenes y por ahí tengo también un pequeño grupo, trabajaba con ellos, serían de 5 a 7, yo un poco evaluando sus familias. Yo creo que de los 7 jóvenes, ¿sí? De 7 jóvenes, 1 o 2 tiene una familia normal. ¿A qué me refiero? De que está con sus papás y sus hermanos. Los demás, sus papás están su mamá en un lado, su papá en otro lado, no tienen papás, vive con el tío. Es increíble. Ojo, de 7 jóvenes de nuestra iglesia. Ahora, si vamos un poco afuera y hacemos quizá la misma estadística, nos vamos a encontrar casi con un 100% con familias destruidas. La familia es un regalo de Dios, es algo también un recurso de Dios que dejó en nuestras manos. ¿Qué está haciendo usted por la familia? ¿Cómo está luchando? ¿Cómo está trabajando para defender, para sostener a su familia? Porque va a llegar un momento donde esto se va a acabar. Y esto nosotros como iglesia no deberíamos permitir. Nosotros debemos ser el ejemplo en esto. Ser responsables en las cosas que Dios nos ha entregado. Y por último, lo tercero, ¿sí? La otra R de un siervo son las recompensas de un siervo. Esto me gusta mucho cuando el Señor dice, 2 veces lo repite en esta parábola, ¿no? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Les digo, he meditado muchísimo en estos días que otra vez estuve repasando este texto. Esto se me ha quedado otra vez grabado en mi corazón. Estas palabras del Señor Jesús, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Una y otra vez yo mismo me pregunté, Señor, ¿será que yo voy a ser recibido de esta manera? ¿Será que cuando entre a tu presencia, las primeras palabras que voy a escuchar serán estas? Yo estoy hablando por mí, ¿sí? ¿Será que el Señor va a decir esto? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Va a decir esto conmigo? Yo pensé mucho, pero ahora piense usted. Piense usted. Este día se acerca. Estará muy lejos, muy cerca, no sé. Pero todos vamos a llegar a este día. ¿Cómo nos va a recibir el Señor de señores, el que nos dejó delegando todas las cosas, el que puso en nuestras manos algo muy valioso? ¿Va a decir estas palabras con usted? Póngase a pensar por un momento. Entonces dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Miren, esto para mí es... ¿Dónde está la? No está. Bueno, primera cosa es que vemos aquí recibir felicitaciones o alabanzas de Dios. Puede imaginar, nosotros aquí alabamos a Dios por sus grandezas, por sus proezas, por todo lo maravilloso que es nuestro Dios. Él recibe nuestras alabanzas, pero un día Él nos va a alabar por la inversión que hemos hecho aquí con sus recursos. Esto que está diciendo, hiciste bien, siervo bueno y fiel, es una alabanza, un reconocimiento. Ahora, solo piensa aquí,
aquí en este mundo, yo pregunto a usted, ¿un día ha recibido felicitaciones, halagos? ¿Usted ha recibido alabanzas aquí en este mundo? Tal vez sí. ¿Cómo lo sintió? A ver, ejemplos de esto, ¿no? Me ponía a pensar, a ver, de personas que recibieron quizá felicitaciones. Cuando nuestros hijos salen con las mejores calificaciones y pasan de una al año, reciben felicitaciones de los maestros, de los padres. Los hijos se sienten bien. Ahora imagínese si uno de sus hijos llega a ser el abanderado de todo el colegio. Eso quiere decir el mejor estudiante. Todas las autoridades del colegio, todos lo felicitan, todos los padres, y no se diga los mismos papás, dan felicitaciones. ¿Y cómo se siente ese joven? ¿Sí? Ese punto, póngase a pensar, las felicitaciones. Pero usted como empleado, si usted ha sido un buen empleado, un buen empresario y recibe ganancias, recibe bonos, ¿cómo se siente usted? Que, en otras palabras, que su jefe le diga, híjole, increíble, ni pensé, pero eres bueno, ni pareces, pero eres fiel, ¿sí? A veces nuestras apariencias pueden engañar, ¿no? A eso me refiero, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Que en su corazón como trabajador sea fiel, en su corazón haya honestidad para que sus jefes le pongan en lo más alto. Reconocimientos. Pero hablando solo de esto, pero el Señor un día nos va a decir a nosotros, sus siervos buenos y fieles. ¿Sí? Entonces, no solo que nos felicita el Señor, sino que ahí nos dice, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está dando un nuevo contrato. Yo pensé que decía, bueno, ya aquí me voy a esforzar, quiero ser el mejor siervo para el Señor, para que el Señor me reciba de esta manera, y parece que cuando va a llegar al cielo, si he sido fiel aquí, no se va a acabar el trabajo. Ya no hay tal de jubilación, ¿no? Porque llegamos allá, dice, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. No sé qué tiene el Señor preparado para los buenos siervos, para los siervos fieles. Y sobre todo, el gozo. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Frutos que nosotros podemos cosechar ahora y después. Frutos, como decía antes, también con nuestras familias, empezando aquí. Qué interesante sería que un día nuestros hijos digan, gracias, papás, porque ustedes han sido lo máximo. Gracias por esta preocupación, esto y lo otro. Gracias porque, papá, porque fuiste fiel a la familia y todo, cuando los hijos sean grandes, ¿no? Uno, ¿cómo se va a sentir como papá? Usted, si ya tiene sus hijos grandes, ya recibió esto, ya recibió esa recompensa de parte de sus propios hijos que les dijeron, papás han sido lo máximo. Sí, miren, qué interesante sería esto, ¿no? Ahora, pero una última cosa, ¿sí? Una última cosa, para mí un tanto negativa, es que hay una reprensión de parte del Señor. Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso, quítele en las 1000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo, ojo aquí, al que ha recibido y no ha hecho nada, absolutamente nada, dice, y a ese siervo inútil, échenlo afuera. ¿A dónde? A la oscuridad. ¿Qué va a haber en la oscuridad? Habrá llanto. ¿Y qué más? Rechinar de dientes. El Señor es juez. El Señor es duro también cuando nosotros somos irresponsables con las cosas grandiosas que nosotros hemos recibido en nuestras manos. ¿Cómo es posible que seamos unos irresponsables y vagos con respecto a esto? El Señor va a demandar. Y este es para mí el lado triste, oscuro de toda esta parábola que el Señor nos cuenta. Va a haber mucha pérdida de privilegios y bendiciones. Y claro, aquí mismo ya nos podemos perder de las bendiciones de Dios si nosotros no somos diligentes en las cosas que Dios ya nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? Miren, hay una gráfica, ¿sí?, que dice, desentierra ¿qué? Tu talento, desentierra tus monedas que el Señor te ha dado. Tal vez es el momento de desenterrar. Estamos a tiempo. Todavía el Señor no ha venido a pedirnos cuentas. Todavía no estamos en ese último tiempo, ese último día de rendir cuentas. Pero si usted hasta esta fecha se ha dado cuenta que todo lo que ha recibido lo ha enterrado, ni siquiera está en el banco ganando intereses. Si usted lo tiene, todos esos talentos, dones y todo lo que Dios le ha dado enterrados, quizás es momento de ¿qué? De desenterrar. Así que va a salir de este lugar, no sé dónde los tiene enterrados, todos sus talentos, todos los recursos de Dios. Es el momento de sacarlos. Es el momento de negociar, de producir. Entonces, hermanos, todos los cristianos somos siervos equipados para el reino de Dios. Tenemos talentos. Ahora debemos multiplicarlos. El Señor nos pedirá ¿qué? Cuentas. Un buen siervo. Un buen siervo, ¿qué es? Un buen siervo, ¿o qué hace un buen siervo? Se capacita, descubre sus dones, es fiel, es íntegro, es honesto, es diligente, ama, tiene fe, está dispuesto a todo, muestra compromiso, muestra sacrificio. Ese es un buen siervo, bueno y fiel. Y puesto 3 puntos ahí porque la lista sigue. Pero es solo estas cosas para que usted se identifique. Usted podría poner un visto en todas estas características o cualidades de un buen siervo. Esto es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Esto es lo que necesitamos nosotros. Entonces, para concluir, Romanos 12, 6 al 8, nos dice lo siguiente: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Este es el reto que nos deja el Señor. Pero una vez más, hermanos, desentierre los recursos valiosísimos que Dios le ha dado. ¿Saben que nuestros antepasados creo que hacían esto, ¿no? Los tesoros que tenían, sus riquezas, ¿qué es lo que hacían ellos? Enterraban. Y luego morían. Y no avisaban a nadie. Ahí quedaban, ¿no? Ahora algunos se han dedicado solamente como profesión a encontrar lo que han enterrado nuestros antepasados. ¿De qué les sirvió a ellos? De nada. Bueno, por lo menos dio trabajo ahora a algunos, ¿no? Pero esa no es la idea. Esa no es la idea de Dios con nosotros, con sus recursos. No es para enterrar y que otros se encuentren, no. Es para producir, es para trabajar en el reino de Dios. Póngase de pie, por favor. Mostrar compasión, que lo haga con alegría. Este es el reto que nos deja el Señor. Pero una vez más, hermanos, desentierre los recursos valiosísimos que Dios le ha dado. ¿Saben que nuestros antepasados creo que hacían esto, ¿no? Los tesoros que tenían, sus riquezas, ¿qué es lo que hacían ellos? Enterraban. Y luego morían. Y no avisaban a nadie. Ahí quedaban, ¿no? Ahora algunos se han dedicado solamente como profesión a encontrar lo que han enterrado nuestros antepasados. ¿De qué les sirvió a ellos? De nada. Bueno, por lo menos dio trabajo